Y por eso es tan importante las preocupaciones que alrededor de este euro digital se están poniendo de manifiesto en el seno de la Unión Europea. Como decimos, el único que está poniendo este dedo en la llaga parece que es el Partido Popular Europeo, en manos del representante, en este caso español, precisamente para este asunto, que es, en este caso, Fernando Navarrete, eurodiputado del Partido Popular y responsable de defender este proyecto en el seno de la Unión Europea, y con quien creo que ya podemos hablar. Don Fernando Navarrete, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atender la llamada de este programa. Es el segundo programa especial que hacemos alrededor de este gran proyecto del euro digital. Nos decían que el debate en el seno de la Unión Europea en este año ha pasado de ser un asunto que estaba en la bandeja, literalmente, de los temas financieros a pasar al de asuntos de seguridad, y parece que hay mucha prisa por sacar este proyecto adelante. Sin embargo, en las intervenciones que ha protagonizado usted hasta la fecha, ha querido poner el dedo en la llaga, en una llaga que preocupa y mucho. Y aquí lo hemos visto consultando con expertos, con especialistas, y también viendo los comentarios de los oyentes de este programa, que sienten preocupación porque el nivel de control que quiera ejercer el Banco Central Europeo y las autoridades europeas sobre el dinero que manejamos los ciudadanos sea todavía mayor al que ya estamos habituados. Y es uno de los puntos en los que usted ha puesto el acento, ¿no? Preocupación no solo por la estabilidad financiera, sino también por la seguridad o por la intimidad de los ciudadanos. Sí, yo creo que son dos consideraciones importantes. Una, digamos que es más percibible en el día a día de los ciudadanos, que es el tema de su privacidad. Yo creo que es una consideración absolutamente legítima, y luego está, por supuesto, una consideración que el ciudadano a pie quizás ve menos, y porque hacemos mucho para que no se vea, pero que son los riesgos para la inestabilidad financiera, pero que no podemos olvidar pues que en España y en Europa pues se materializaron, ¿no?, con la gran crisis financiera pues hace 15 años. Esto es un riesgo que existe y que tenemos que tener, que esté oculto, ¿verdad? Está algo que no se ve en el día a día, pero está ahí y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un producto, una legislación tan disruptiva como es la creación de un nuevo tipo de dinero, ¿no?, para el área del euro en primer lugar, y eventualmente para el conjunto de la Unión. Son dos temas absolutamente claves que hay que pensarlo con todas sus consecuencias, que son amplias, que no son cuestiones sencillas, sobre todo porque no hay experiencia internacional con la que comparar o con la que haber hecho experimentos, ¿no? Estamos haciendo el experimento directamente en real sobre 450 millones de personas. O sea, no es una cosa sencilla. La sugerencia que parte de su estudio y de su análisis, Fernando, habla de se puede estudiar, pero ¿por qué no estudiarlo y que lo desarrollen pues empresas privadas, que no necesariamente tengan que partir de lo público? ¿Cómo ha sido recibido? Primero, ¿por qué esta propuesta? Y en segundo lugar, ¿cómo está siendo recibida por sus colegas? Vamos a ver, yo creo que hay que entender, y yo creo que eso es en la introducción que habéis hecho, ¿no? Yo creo que es importante. O sea, Europa tiene un problema. O sea, empecemos reconociendo los problemas que tengamos y luego definámoslo bien y luego buscamos la mejor solución. Yo creo que ese es el enfoque un poco racional ante cualquier problema y en particular ante este. Entonces, ¿cuál es el problema que de verdad tenemos? El problema no es que nuestros ciudadanos tienen un problema para pagar en formato digital. De hecho, las encuestas lo indican, y yo creo que nosotros en nuestro día a día los ciudadanos no notan nada, no tenemos ningún problema para pagar. Lo que sí tenemos es un problema subyacente, que es de excesiva dependencia de que los medios de pago digitales que tenemos a nuestra disposición los ciudadanos y que hasta ahora funcionan bien, están todos, en su gran mayoría, en manos no europeas. Esto hasta ahora, durante 60 años, esto lleva siendo así durante 60 años, esto no ha sido un problema. Pero es verdad que estamos en un mundo que ha cambiado, ¿vale? Y todas estas, esas se llaman dependencias excesivas, generan riesgos geopolíticos que ni siquiera tienen que materializarse para ser un problema, simplemente que puedan ser usados en nuestra cuenta en una especie, bueno, pues de chantaje, ¿no? Al final, oye, estamos hablando de muchas cosas, los países, el mundo, las alianzas internacionales, desgraciadamente, y no porque nosotros lo hayamos querido, están cambiando,
y por lo tanto tenemos que tener cubiertas las espaldas de que no podemos depender excesivamente de proveedores que pueden ser forzados a dejar nuestro mercado. Correcto. Que nos mandan básicamente a la edad de piedra. Y eso no es aceptable. Ese riesgo no lo tenemos que cubrir. Esto en Román, perdona Fernando, esto en Román Paladino es que dependemos de Visa, de Mastercard, de Google Play, de Apple Pay, de PayPal, de medios de pago que utilizamos todos los días para nuestras operaciones, cuando pagamos en un comercio, cuando pagamos por internet, cuando hacemos cualquier tipo de pago, estamos dependiendo de compañías que dan ese servicio y que en su mayoría hoy están en manos de Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera poner, qué sé yo, un arancel especial a este tipo de operaciones o quisiera dejarnos en blanco como amenaza para cualquier otra cosa, estaríamos dependiendo excesivamente de este tipo de plataformas. Este es el planteamiento del problema, ¿no? Este es el planteamiento, yo creo, del problema que realmente existe. Todo lo demás, hay otros argumentos que podéis escuchar del Banco Central que yo creo que, sinceramente, no son argumentos válidos. Pero este es un problema y es real en el mundo de hoy. ¿Lo era hace 3 años? Quizás no. Hoy lo es. Correcto. ¿Tenemos que hacer algo? La respuesta es sí, tenemos que cubrirnos frente a este riesgo. ¿Significa que tenemos que hacer una labor consciente para sustituir a estas empresas? No, lo que tenemos que tener es una alternativa. Mientras Correcto. Esta amenaza no se materialice, si dan buen servicio, dan buen precio, que haya la competencia, que cada ciudadano elija el medio de pago que considere más adecuado a sus necesidades, con sus consideraciones de seguridad, de privacidad. Esto es una decisión individual. Correcto. ¿Vale? No tiene que haber un elemento que sirva para todos. Pero tenemos que hacer algo. No podemos estar solo dependiendo de una oferta europea que puede estar sometido a estos riesgos geopolíticos. Entonces, la respuesta del Banco Central Europeo es: no te preocupes, aquí tengo yo el producto que va a servir para todos y es europeo porque lo hago yo. Digo, oiga, pero vamos a ver, que es que los productos que estamos usando son privados. El único tema es que no son europeos. Algunos sí son europeos, en España no es el caso, pero en muchos países sí existen soluciones de pago digitales. El problema es que son nacionales, Correcto. No son paneuropeas. Es decir, no puedes pagar en una plataforma online que no esté basada en ese país. Entonces tienes ese problema. Entonces, el problema que tenemos en Europa es de fragmentación de los medios de pago digitales y una sobredependencia de los medios extranjeros. Entonces, ¿qué necesitamos conseguir? Que los medios europeos consigan alcanzar la escala paneuropea. ¿En qué plazo de tiempo? Lo antes posible. Entonces, yo creo que en esto, con perdón, hay que usar el viejo adagio, ¿no? El gato nos da igual que sea blanco o negro mientras que hace ratones. Correcto. Entonces, en esto se trata de dejar al sector privado, que está ahora mismo precisamente en la rampa de lanzamiento para escalar esas soluciones que nacieron como nacionales, para que escalen a la escala paneuropea. Entonces, es un proceso que está en marcha, alguno, por cierto, comandado desde España, liderado por compañías españolas, por el sector financiero español, pero aquí no se trata de favorecer a unos frente a otros, que compitan y el que llegue primero y dé la respuesta adecuada a los ciudadanos europeos al problema que de verdad tengamos, pues que pueda operar. Entonces, si el sector privado lo consigue y lo consigue antes que el sector público con su propuesta centralizada y de una solución que sirve para todos, si el sector privado lo consigue hacer antes, mejor y dando mejor servicio, ¿por qué evitarlo? O sea, sinceramente no veo ningún argumento. Y yo creo que es importante darle este espacio competitivo al sector privado, porque la competencia entre el sector público y el sector privado no se hace en igualdad de condiciones. Estamos hablando de un proveedor que es el Banco Central Europeo, que también resulta ser el supervisor de los medios de pago privados. O sea, al final se trata de, le doy la iniciativa al sector privado, si lo consigue, perfecto, pero siempre hay que tener un plan B, porque es verdad que el sector privado lo lleva intentando muchos años y hasta ahora no lo ha conseguido. Yo creo que es posible. Entonces, simplemente el euro digital puede ser perfectamente una especie de plan B, porque algo tenemos que hacer. No podemos seguir con este riesgo geopolítico abierto un tiempo indefinido. Eso no es razonable, yo creo. Señor Navarrete, no quiero abusar de su generosidad, pero sí que me gustaría plantearle otras dos cuestiones en este ratito que podemos hablar con usted. La primera es, claro, esto que está usted planteando y que abiertamente le digo, creo que tiene toda la lógica del mundo, es identificar el problema y ofrecer una solución, y además sin necesidad que parta de lo público. Los actores privados ya están en eso, porque efectivamente es un área de negocio en el que se puede encontrar beneficio y puede dar solución a un problema que tenemos en el mercado, pero claro, si lo desarrollan
entes privados, ahí habrá una parte del arco parlamentario europeo que dirá ya, pero entonces el control que íbamos a conseguir sobre los movimientos y sobre, digamos, el uso habitual de dinero de los ciudadanos, pues no va a ser tal, ¿no? Y ahí objetivos como el que planteaba en aquella conversación con un falso Zelensky que trascendió de la señora Lagarde, pues algunos de esos objetivos no se cumplirían. Ahora, eso sí, yo creo que no son objetivos que se compadecen con el problema que queremos resolver, ¿no, Fernando? Vamos a ver, yo sinceramente creo que vamos a ver, las monedas digitales de Banco Central en el ámbito minorista, que es de lo que estamos hablando, el euro digital no deja de ser esto. Es verdad que en otros países, como es en el caso de China, se pueden usar, digamos, un poco para el control social, como ellos le llaman. Para ellos es un objetivo del Partido Comunista explícito. Sinceramente, y puedo estar equivocado, pero yo creo que nunca ha estado en el ánimo de nadie de los que han promovido esta solución para Europa. Creo que su ánimo no era este. Sinceramente lo pienso. Dicho lo cual, el instrumento esto es como un cuchillo. El cuchillo se puede usar para cortar la comida y comer, que es un buen objetivo, o para apuñalar a alguien por la espalda. Sinceramente, yo creo que el euro digital no tenía como motivación inicial la parte de incrementar el control social, entre otras cosas, porque eso es imposible en el contexto europeo, y para eso y ya lo haremos imposible. Para eso está el Parlamento Europeo, para eso están las instituciones europeas, para eso está el Tribunal de Justicia, para eso están los tratados. Es decir, ese objetivo en sí mismo no se puede conseguir, lo cual significa, en otros contextos, como es en el caso de un régimen totalitario como el chino, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto, y de hecho se ha hecho. Sinceramente, para Europa no era. Yo creo que es una solución subóptima para otro problema, que es el tema de la dependencia, y que, por supuesto, tenemos que asegurarnos en el trabajo parlamentario que quede absolutamente claro para todos los ciudadanos, para todos, que jamás podrá ser usado en el contexto europeo para ese mal uso. Insisto, y ojalá no tengamos ni siquiera que verlo, porque el sector privado dé una solución. Pero hay que plantearse, ¿y qué pasa si el sector privado no lo consigue? Bueno, pues acabaremos teniendo, a lo mejor, que recurrir al plan B, que puede ser esta solución pública. Insisto, yo creo que no es la mejor, porque no es la mejor en el largo plazo para fomentar la innovación en este campo de los pagos, que es un ámbito que se desarrolla a una velocidad a la cual un banco central, un ente público, no va a poder responder en el medio y largo plazo. Nos vamos a quedar obsoletos en muy pocos años. Pero si acabamos ahí, que todos los ciudadanos tengan la garantía de que esto no va a poder ser usado como en otras jurisdicciones. Pero eso, porque la técnica permite hacer algo, no significa que lo vayamos a hacer, ni siquiera que se pueda hacer, y que tengan la absoluta confianza de que esto es así. Y para eso están las instituciones europeas, y en particular este Parlamento. Señor Navarrete, ¿podremos concluir que el euro digital va a ser una realidad sí o sí? ¿O es posible que el proyecto naufrague todavía? Yo lo que confío, y porque confío en la capacidad de la sociedad, al final el sector privado es eso, es la libre asociación de los individuos para alcanzar un objetivo, que el sector privado consiga dar solución a este problema que tenemos de que no hay soluciones europeas, con escala paneuropea para los pagos digitales, que la sociedad organizada, en este caso a través de diversos proyectos empresariales, sea capaz de darnos solución, y que no sea necesario ver un euro digital, y que si lo tenemos que ver sea circunscrito a un nicho muy concreto, que por ejemplo en España pues lo pudimos ver con el apagón, pues a lo mejor para los pagos offline, donde el sector privado pues no está trabajando tan intensamente en ese ámbito, bueno, pues a lo mejor para un nicho muy concreto en el cual nosotros vimos, ¿no? Pues el uso, ¿no? del dinero de Banco Central en el caso de los billetes, pero si lo podemos tener en un formato digital, bueno, pues hay ciertos nichos, una cuestión que sea muy residual, de adaptación del dinero de banco central pues al nuevo mundo, pero no como un proyecto omnicomprensivo que cubra todos los casos de uso. Yo creo que eso, espero que no, pero eso, ya digo, no depende tanto de la voluntad de los legisladores, sino de la capacidad del sector privado de superar las barreras que hasta ahora han impedido que, aunque tengamos una moneda común, no tengamos un sistema de pagos minorista común. Bueno, esto tenemos que conseguirlo, y tenemos que conseguirlo rápido. Yo creo que el sector privado, si se pone, lo puede hacer mucho más rápido, más eficiente y más innovador que el sector público, pero lo tienen que demostrar con los hechos. No se trata de qué creo o qué dejo de creer. Al final lo que tenemos que tener es un plan A, y si esto falla, pues un plan B.
Señor Navarrete, muy agradecido de verdad por haber querido atender la llamada con ánimo de lucro y ya le advierto que conforme vaya avanzando este proyecto querremos seguir contando con usted. Por supuesto, a su entera disposición y muchas gracias por su tiempo y el de sus oyentes. Un saludo muy fuerte. Bueno, pues hemos podido hablar con uno de los responsables que están precisamente metidos en todo este proyecto, diciendo cosas yo creo que sensatas. Vamos a contrastarlas ahora con alguno de nuestros analistas de cabecera, en concreto con alguien que también conoce muy bien el seno de la Unión Europea, pero desde un punto de vista del ámbito económico y eso sí, del sector privado. Él es profesor, inversor y amigo de este programa, Javier Santa Cruz. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento. Creo que te he podido tener a la espera mientras escuchabas los últimos minutos de la intervención de Fernando Navarrete, del europarlamentario del PP, que está poniendo encima de la mesa la necesidad de que en primer lugar sea el sector privado el que trate de dar solución a los problemas que tenemos y no perseguir otro tipo de objetivos distintos a los que de verdad hay que perseguir, ¿no? Olvidarnos de objetivos de control y que es lo que dice Navarrete, que hay que garantizar que no se va a utilizar el euro digital para eso, sino buscar, bueno, pues eso, la capacidad de que dentro del entorno de la Unión Europea se pueda poner en marcha un sistema de pagos que nos evite tener una dependencia tan directa, en este caso, de los Estados Unidos. Javier, bueno, no sé si tienes un comentario inicial respecto a lo que has escuchado. Bueno, yo creo que el sector privado ya lleva trabajando desde hace bastante tiempo en esta cuestión de las monedas digitales y no solo eso, sino que fue el que inventa Bitcoin, el que inventa otros modelos u otras fórmulas de divisa digital, no necesariamente en un sistema blockchain, también con todo el significado que eso tiene, por ejemplo, pues como sistema que se puede implementar en otros sectores y que no necesariamente puede ser en este caso un medio de cambio o incluso una unidad de cuenta. Lo que ocurre es que tenemos que tener claro que los bancos centrales entran en esta aventura de las divisas digitales básicamente para hacer la competencia a los nuevos esquemas monetarios que se crean en el sector privado, aquello que decía el maestro Hayek de la desnacionalización del dinero. Es decir, estamos exactamente siempre en la misma dinámica. Y concretamente lo que aquí se persigue es mantener uno de los pilares fundamentales del sistema monetario desde hace 2 siglos, que es el monopolio de la creación de moneda, de una moneda de curso legal forzoso, y por tanto las nuevas fórmulas, sobre todo son fórmulas descentralizadas, como es el caso de muchas de las criptodivisas que han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de los años, y por tanto en ningún caso pues se puede perder, así lo entienden los bancos centrales, esa posición de dominio que tienen pues desde mucho antes incluso de la ley de Till, ¿no? Cuando se crea la reserva fraccionaria, y por tanto ese monopolio pues queda también delegado o se comparte entre el Banco Central y los bancos comerciales, que pueden crear dinero a partir de los depósitos que reciben de los clientes. Se habla de que uno de los grandes riesgos, Javier, que tienen las monedas digitales, como el euro digital que quiere poner en marcha el Banco Central Europeo y en el seno de la Unión Europea, es el terminar con el dinero en efectivo. ¿Crees que es uno de los objetivos que persigue? Si no lo persiga o no, es uno de los efectos posibles de la introducción de este tipo de monedas. Y por último, si crees o no que es deseable. Desde luego que es un objetivo fundamental de este tipo de iniciativas. De hecho, la desaparición del dinero en efectivo es algo que se lleva poniendo en marcha desde hace unos cuantos años. Por ejemplo, ya lo veíamos hace más de una década, sobre todo en países como Suecia, Finlandia, donde había experimentos de desaparición del efectivo, porque era la manera según lo que aquellos puestos perseguían, de luchar contra la corrupción, de evitar el blanqueo de capitales, la financiación de actividades ilegales, etcétera, pero el efectivo es uno de los elementos esenciales que, si desaparecen como curso legal forzoso, lo sustituirá otra cosa
y seguirá siendo dinero en efectivo. Es decir, el ser humano desde el inicio de los tiempos ha entendido la moneda como un medio no solo de cambio y como un depósito de valor y una unidad de cuenta, que son las tres propiedades del dinero, sino como también un medio físico. Es decir, hemos ido, por supuesto, cada vez aplicando más innovación técnica. Esa innovación tecnológica lo que ha permitido es multiplicar la masa monetaria en circulación y con eso también facilitar las transacciones derivadas de las nuevas economías y de los nuevos métodos de producción en la economía, pero siempre ha quedado un porcentaje que va siendo pues cada vez menor del uso de un dinero que es tangible, que es físico, que se puede tocar y por tanto que uno puede tener una cierta seguridad, una cierta confianza de que tiene eso. Eso es lo que a lo largo de los siglos es el papel que ha cumplido los metales preciosos, especialmente el oro, ¿no? O sea, un tipo de las propiedades de no perder masa, de tener siempre exactamente la misma masa con cualquiera de las manipulaciones o transformaciones que se hagan. Y por tanto yo creo que el efectivo sí o sí va a seguir existiendo, aunque no fuera de curso legal, y por tanto creo que no es deseable el objetivo por parte de los bancos centrales de hacer desaparecer la gran mayoría del dinero en efectivo. ¿Crees que va a ser una realidad el euro digital? Sí, yo creo que es no solo una realidad, sino que vamos a ver varias fórmulas en cada país. Cada banco central va a hacer su propia emisión. Otra cosa es cuál va a ser la aceptación por parte del público. Es decir, la gran incógnita es cuál es la capacidad que tendrán en este caso los usuarios, cualquiera de nosotros, de utilizarlo. Y eso es lo que creo que va a ser bastante difícil que se pueda expandir con cierta rapidez, pero ya hemos visto, digamos, fórmulas intermedias o acercamientos a convertir en un curso forzoso ese tipo de instrumentos. Lo vamos a ver sobre todo en el primero de los elementos y más importante, que es el pago de los impuestos. A la hora de redimir los impuestos con divisa digital y no con otro tipo de fórmula de transferencia bancaria o de cualquier otro de los métodos, ¿no? Ahora que estamos en plena campaña de declaración de la renta, eso será el primer paso para imponer su uso, pero desde luego si no hay una imposición, muy probablemente el sector privado lo terminará o lo rechazará, al menos al principio. ¿Tuviste ocasión de escuchar la pillada a la señora Lagarde, esa supuesta entrevista que iban a hacerle a el señor Zelensky, que iba a tener con el señor Zelensky, que fueron dos humoristas de un país que no recuerdo cuál era, pero que en el que finalmente salieron temas un poco comprometedores respecto a este proyecto? Creo que sí. Lo que ocurre es que ahí no me acuerdo exactamente de cuáles fueron las frases estrella, pero la sensación era de que estamos en manos de alquimistas. Es decir, esto es más viejo que el hilo negro. Es decir, lo que se pensaba en la Edad Media, que era el poder convertir cualquier metal en oro, ¿no? Pues sí que en realidad el ser humano tropieza exactamente en la misma piedra todas las veces que haga falta, y esto tristemente pues en el mundo, sobre todo en el mundo monetario, es bastante común. No voy a dejar que te lo digas de memoria. Te voy a poner los 3 cortes que hemos rescatado de Lagarde. El primero sobre la soberanía monetaria. Esto fue lo que dijo. Como ya he dicho, no quiero que Meta, Google o Amazon creen repentinamente una moneda que se apodere de la soberanía de Europa. No quiero que una divisa extranjera se convierta en el medio de intercambio dentro de Europa. Debemos estar preparados. Sobre el control que quiere ejercer el Banco Central Europeo. Ahora mismo en Europa ya existe ese umbral de que a partir de 1.000 euros ya no puedes pagar en efectivo. Si lo haces, estás en la economía sumergida y estás asumiendo riesgos. Si te cogen, te multan o vas a la cárcel. Pero el euro digital tendrá un grado limitado de control. Estás completamente en lo cierto, en que habrá control. Y por último, cómo pues en este caso justificaba la necesidad de controlar las transacciones hasta las más pequeñitas. Estamos planteándonos si para cantidades muy pequeñas de transacciones, por debajo de 300 o 400 euros, podemos establecer un mecanismo en el que no haya control. Pero eso es muy peligroso. Los atentados terroristas en Francia hace 10 años fueron financiados íntegramente con tarjetas de crédito anónimas, con un saldo muy reducido y que podías recargar con total anonimato.
Bueno, como también los terroristas, Javier, se mueven por carretera, pues habrá que intervenirlas todas, ¿no? Y tendremos que dar cuenta de hacia dónde vamos cada día, ¿no? Sí, yo creo que los tres cortes, tanto el segundo como el tercero, son terroríficos. El primero es el que, a ver, pensándolo bien, tiene un cierto pase, porque esto viene de aquel proyecto de hace unos cuantos años, que fue un proyecto de Facebook que se llamaba Libra, la creación de una divisa digital, y dada la capacidad que tienen sobre las grandes tecnológicas de acumular datos, que no son suyos, por cierto, sino que son de los clientes, a los cuales no les paga a precio de mercado la cesión real y consciente de los datos que están poniendo en sus redes o en sus correos electrónicos, es verdad que no se quedaba más miedo, sino que si lo tuvieran unos cuantos monopolistas de ciertos segmentos del mercado, que esperemos que en los próximos meses pues empiece a aplicar la ley antitrust en Estados Unidos, o bien que lo fuera el Banco Central Europeo. Es decir, esa es una de las, quizá la parte un poco más razonable de lo que dice la presidenta del BCE, pero de luego lo que dice la presidenta del BCE, cualquier parecido con su pasado y su carácter, que siempre ha sido político, pues desde luego es bastante coincidente. No es un banquero central serio de los que había hace unos cuantos años, obviamente no lo hubiera dicho. Javier Santa Cruz, muchas gracias como siempre por querer dar tu docta opinión aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo, gracias.